También hoy tenemos con nosotros a un buen invitado que teníamos muchas preguntas que hacer sobre los terremotos. Porque estábamos especulando mucho y la gente está especulando mucho y yo decía, no puede ser. Yo estoy cansado de la mentira ya, estoy harto de la mentira. Y estamos, tristemente, porque es raro, es en época de terremotos, que no, eso no es una época que debería, pero estamos en esas épocas. Y Ha habido muchos terremotos, al menos digamos así, porque no sabemos si estamos en temporada. No, ahorita profesor nos dirá. Exacto, nos va a decir. Tenemos con nosotros al profesor Michael Joseph Schmitz, profesor de la Universidad Simón Bolívar aquí en Caracas. Con nosotros, bienvenido, profesor. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, profesor. Él es profesor de geofísica. Sí. A mí geofísica, yo soy ingeniero de la geofísica, me suena a magia. A mí, sí. Yo no tengo demasiado claro cómo funciona. Esa gente sabe cosas, Chucho, que no nos quieren decir o no quieren decir la verdad. Lo bueno es que normalmente no podemos comprobar lo que decimos, entonces... hasta que pase. así está bien, ¿verdad? Bueno, el profesor es un experto, como ya saben, ya lo dijo en geofísica, ¿verdad? Y nos va a aclarar ciertas dudas que tenemos al respecto. Profesor, quiero aclarar primero una duda clara, que ahorita estaba aquí, yo estaba regañando a nuestras productoras porque están casi al punto esotérico, que andan que leyeron que va a caer en México ahora un terremoto de 11 grados, y yo he leído demasiado que los terremotos no se pueden predecir. ¿Se pueden o no se pueden predecir los terremotos, profesor? Bueno, con los terremotos es igual, hay que sobrevivirlos, igual que las cadenas. Primero, un terremoto de magnitud 11 no es factible. Ok, ahí está, muchachos, ahí está. Arrancando por eso. ¿Por qué no es factible un terremoto de magnitud 11? Porque tiene que ver con las dimensiones de la falla. Ya una falla un terremoto de magnitud 9 tiene una falla de una dimensión de 1000 kilómetros. Okay. Imagínate uno 11 que tiene 1000 veces más energía. ¿Qué dimensión debería tener la falla? Okay. Necesitamos otro planeta para que la otra. Ahí está, primero se cae la mentira. Ajá, muy bien. Otra cosa, ¿se puede predecir o no? Es que sí y no. Okay. Si colocamos todos los recursos de investigación los próximos 30 años en la predicción de sismo, a lo mejor sí podemos dar un paso hacia la predicción de sismo. Okay. Nosotros pensamos que eso no es razonable. Okay. Ha habido un caso en la China en el año 75 que se predijo un sismo. O sea, es el único que el único caso más o menos comprobado, pero el año siguiente hubo otro sismo que no lo predijeron, hubo 250,000 muertos. Se confiaron. No es algo que uno puede confiar. Tú no puedes pensar que, ok, entonces construyo mi casa como yo quiero porque esa gente me va a avisar cuando viene el sismo y yo voy a desalojar. Eso es los huracanes, los terremotos no. Los huracanes, bueno, vienen con mucho más frecuencia, claro. Entonces tampoco sería muy bien hacer una casa que no resista a los huracanes. Exacto. Claro, pero los huracanes sí le pueden decir que viene uno en 3 años. Y podemos desalojar las zonas con mayor afectación. En cambio, una ciudad no la vas a desalojar porque viene un terremoto. Que podemos decir aquí, avalado por un profesor de geofísica, que todas esas cadenas, blog con fondos negros y páginas en internet que dicen que ya viene un terremoto, eso es mentira. Es una locura. Perfecto, me gusta que sea una locura. Lo que sí existe son como sistemas de alarma que avisan segundos antes, tengo entendido, de que el terremoto llegue como a la superficie, ¿no? Sí, eso por ejemplo lo tiene la gente en México. Okay. Ellos han invertido después del terremoto del 85 muchos recursos en sistemas de monitoreo y entre ellos sistemas de alerta temprana. ¿Y cómo funciona esa alerta? ¿Cómo funciona? Fíjate, la Ciudad de México está distanciada a unos 400 kilómetros de lo que es la fosa, donde la placa oceánica se pone por debajo del continente y esa fricción genera los sismos. Hace como un pliegue. Sí. Entonces, el sismo del 85 justamente fue un sismo en la costa que tuvo esos fuertes efectos en Ciudad de México por la conformación del suelo muy particular, muy blando. Okay. Entonces, las ondas viajan con cierta velocidad. Desde la costa hasta Ciudad de México tardan más de 1 minuto. Entonces, si ellos en 10, 20 segundos pueden localizar y determinar la magnitud del sismo, pueden automáticamente cerrar todos los procesos críticos. Cerrar válvulas de gas, pagar los trenes, etc. Todo el proceso automatizado ellos lo pueden controlar. Entiendo. La alarma
más que para el ciudadano a pie, es para esos procesos. Exactamente. Ya entiendo. Ahora, claro, porque yo pensaba que me avisan que en 20 segundos viene un terremoto, Bueno, yo no puedo hacer mucho. Pueden sonar las alarmas, pero ¿qué haces tú en el 10º piso de un edificio? Claro. Te lanzas por la ventana. Empujar gente. Bueno, pero en una casa sí te da tiempo No, de pero ahí salir. entiendo. Usted puede cerrar las válvulas de gas, Claro. las represas, o sea, puede cerrar todas esas cosas Sí, que puedan causar para eso Daños sí. mayores, ok. perfecto. Por ejemplo, en Venezuela, ¿cuántas fallas tenemos que afectan a Venezuela? Bueno, tenemos todo un sistema que está asociado al movimiento relativo de la placa del Caribe con la placa de Sudamérica. Esa placa del Caribe se mueve con 2 centímetros cada año, Ok. lo que genera en 100 años 2 metros. Entonces, Ok. esos 2 metros, si de un solo golpe se mueven, esa vibración es la que genera Ok. los sismos. Bueno, tenemos un sistema que viene de Colombia, dentro de los Andes, que en Venezuela es la falla Boconó, y cuando llega a la costa se cruza con el sistema justamente que es más asociado al movimiento de las placas Caribe-Sudamérica. En el oeste es Ocarancón, que viene de Colombia, desde Santa Marta, Maracaibo y hasta Morón. En la parte central, entre Morón y más o menos Cabo Codera, es la falla San Sebastián, que es prácticamente la línea de costa Ok. en el litoral central, y en el este es la falla El Pilar. O sea, si tenemos bastante... Tenemos bastante falla, no es una sola falla, es una Ok. franja de fallas que Ok, tiene unos 100, ok. 150 kilómetros de ancho, y la fuerza se distribuye entre las diferentes fallas. Ok. ¿Y cuáles son las zonas que serían más susceptibles en Venezuela ante un terremoto? La costa. Toda Bueno, la costa. toda la costa y también los Andes. Ok. Sí, en Mérida tiembla bastante. En San Cristóbal no mucho, pero en Mérida, bueno, o no se siente tanto como en Mérida. Bueno, No lo sentimos allá. siempre. No, No hay pero- mucha diferencia. Pero es verdad que en San Cristóbal se conoce hasta de habladuría popular que allá las construcciones son antisísmicas. O sea, que creo que por ley y todo se trabaja, a lo mejor no 100%, o es la excusa de las contratistas para cobrar más. No, eso es muy bueno, no lo ve. importante. No lo veo muy convencido. Que haya una conciencia, ¿no? Sí. Porque, fíjate, México, 1985, hay más de 10.000 muertos. Entonces, los mexicanos sí hacen programas importantes que implican también la normativa sísmica y el cumplimiento de esa norma. Sí, Ahorita viene ese sismo, es un sismo de intensidad, de magnitud menor, pero más cercano a la ciudad. Ok. Es decir, anoche escuché que hubo hasta movimiento más alto que en el 85, pero digamos que si fue parecido, Ok. de alguna manera muestra que la sociedad mexicana ha evolucionado, En cuestión de ha ganado en resiliencia, Ajá. como por eso nos decía. Ajá. Profesor, una pregunta porque esto lo leí y teníamos duda. Creo que es, usted me corrige si me equivoco, las magnitudes de los sismos son logarítmicas. Exactamente. Entonces van en parábola, van en curva. Entonces, la diferencia de un número a otro no es lineal, sino un terremoto, por decirlo, de 6 a 7 la diferencia es abismal. ¿Cómo 33 es eso? veces, y de 6 a 8 es 1000 veces más energía. Entonces, sí. O sea, la diferencia en un terremoto de 6 a un 8 no son solo dos números, son No, 1000 1000 veces. veces. En potencia es mucho más O fuerte, sea, obviamente. el de Chile fue el que fue de 8.2, Fue de ¿no? 8... El último. El último de Chile. del 2010. Exactamente. Eso fue 8.8. O sea, ese en comparación al de México es muchísimo más fuerte. Muchísimo El más de México fuerte. fue 7, ¿no? No, bueno, hace 3 semanas, el 7 de septiembre, en la costa más al sur, eso fue de 8.2, creo. Y ahorita del 19 de Ajá. septiembre fue de 7.1. Ok. Pero fue dentro del continente. Ok. Aunque algo más complicado, porque Ok, ahí ajá. está la placa oceánica que se pone por debajo, Ajá. y casi 200 kilómetros queda casi paralelo, Ajá. horizontal, y eso fue a 50 kilómetros De sismo, profundidad. pero dentro de la placa Ok. oceánica. abajo. Ok. Bastante complejo. Ok. Normalmente esos sismos son de la subducción, de la fricción entre ambas placas. Ok. Por ejemplo, eso de Chile fue de fricción. Ok. Entonces, eso hace mucha diferencia también cómo se Lo siente Exacto, sí, porque la gente- las ondas y qué daños va a haber. Y mucha gente comenta que sienten los movimientos de los terremotos de manera diferente, que es como que hay unos que se sienten diferentes. Ah, ¿Qué claro, varía eso eso? tiene que ver mucho con el lugar donde uno está. Ok. Ok. Por
por ejemplo, en Ciudad de México tú lo sientes mucho más que alrededor de la Ciudad de México donde estás en roca. Entonces ahí estamos en una cuenca sedimentaria, al igual que Caracas. El sismo del 67, que este año conmemoramos 50 años de ese sismo, fue sentido sobre todo en la zona de gran acumulación de sedimentos, como en los Palos Grandes, Altamira, pero también San Bernardino y esa zona. Entonces, en esa zona hay una mayor susceptibilidad para las edificaciones altas, porque justamente, bueno, hay un juego ahí de las frecuencias, ahí se amplifican las frecuencias bajas que afectan edificios altos. Oh, exacto. Entonces, si el suelo es más blando, ese va a ser más fuerte para la estructura el terremoto. Exactamente. Ok, ajá, una pregunta aquí importante ya para cerrar con el tema También yo quiero acabar los misticismos porque me da fastidio que suceden cosas y como la gente no lo entiende, entonces ya todo es místico. Yo no entiendo algo, listo, ya. La Tierra nos está dando una señal que el ser humano está actuando y que la Tierra... Ajá, esto, que hayan... O sea, ahorita hubo un terremoto en Asia, creo que hubo, si no me equivoco. En Japón creo que fue. Ajá. Que sucedan estas cosas, ¿es normal o sí están sucediendo con más frecuencia que antes? Le estamos prestando más atención a eso. Es decir, ahorita las noticias se divulgan en menos de un minuto, tú sabes lo que está pasando en el otro lado del mundo. Claro. Entonces, uno tiende a relacionar esas cosas, pero esos son procesos totalmente normales que ocurren, porque las placas se mueven una respecto al otro. La nuestra con 2 centímetros, la del Pacífico con 6 a 8 centímetros al año. Eso genera fricción permanente y esa fricción se descarga de vez en cuando en movimientos, en vibraciones. Claro, esos son los terremotos. Pero podríamos decir que como antes no teníamos internet ni todos los medios que tenemos ahorita, uno se enteraba a las 2 semanas, que en cambio como ahorita todos a la vez uno cree que nos están mandando... Bueno, incluso entre los que hubo uno en Nueva Zelanda, y que cuando uno se iba a enterar de un terremoto en Nueva Zelanda. Puede haber épocas donde se acumulan un poco los sismos y otros donde haya menos actividad. Eso es normal, eso siempre ha pasado, pero eso no tiene nada que ver con el cambio climático ni con nada de esa cosa, porque son procesos de adentro de la Tierra. No tiene nada que ver con lo que pasa en la atmósfera. Yo sigo con mi última pregunta también. Yo vivo en una zona muy montañosa. Yo con las paranoias, me gusta es lo que he pensado siempre de niño. Las paranoias de Chucho, siempre he pensado de niño porque siempre he vivido en zonas montañosas. Antes vivía en San Antonio de los Altos, ahorita vivo en una parte del sureste de Caracas, muy montañosa. ¿Es menos o más susceptible una edificación en montaña? En principio, yo diría menos susceptible porque está en roca, si la montaña es rocosa. Puede tener otro problema que es la estabilidad de la ladera. Si esa ladera está muy meteorizada, muy ya deteriorada, las fundaciones no son tan sólidas como lo ocurre, por ejemplo, mucho en los barrios nuestros de la capital. Ahí el suelo está muy meteorizado, aparte de la muy mala calidad de la construcción, tienen ese problema que pueden deslizarse las laderas. Ajá, bueno, aquí una pregunta del público. Mira, la gente está interesada. Mira, ¿el suelo de Vargas es blando o fuerte? Vamos a jugar a Vargas. El suelo de Vargas es blando. Ahí tenemos todos esos conos de deyección que vimos en el 99, cómo baja todo ese material del Ávila. Se ha acumulado a casi 500 metros, por ejemplo, en Caraballera, y ese tiene una condición muy parecida a los Palos Grandes, pero está ahí mismo en la falla. La falla pasa prácticamente por allí. O sea que de haber un sismo se sentiría bastante. Se siente más que en Caracas, sí, porque la principal falla que nos afecta en la zona central es San Sebastián. O sea que si la persona que nos llamó quería quitarse el miedo, no. Está sobre la falla. A no ser que vive ya en la falda del Ávila y está sobre roca y no tiene peligro de deslizamiento. Ahí se está moviendo con el celular hacia la falda del Ávila. Bueno, profesor, de verdad, muchísimas gracias. En serio, llevamos toda una semana buscando a alguien que nos quitara estas dudas, porque yo estaba cansado de los misticismos y de que entiendan que la Tierra nos está llamando y que no. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Ahora vamos con música. Esto es Shawn Mendes con There's Nothing Holding Me.